Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos. En este Día del Señor estamos honrando y glorificando a nuestro Dios porque es el día de presentarle nuestra adoración, de tal manera pues que lo hacemos con alegría en nuestros corazones. Ustedes saben que el Día del Señor, en la clase, que esta sería la clase número 17 y la siguiente del sermón, la número 18, estamos estudiando el libro de Éxodo y el tema que vamos a seguir estudiando es cómo aceptar el llamado de Dios. Le repito, cómo aceptar el llamado de Dios. Siempre agradezco la presencia de los hermanos que se conectan en los diferentes lugares del continente americano. Gracias doy a ustedes y a nuestro Dios, porque juntos podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él me ayude a presentar el mensaje. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote en gran manera el que tu siervo seguirá presentando tu palabra. Y mi súplica es que me ayudes a presentarlo dirigido por el Espíritu Santo, que me ayudes a que sea un mensaje que se pueda entender, que se pueda comprender. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que estamos estudiando es de Éxodo capítulo 4, es asegúrese de hacer las cosas bien. Y esto está comprendido en los versículos 21 al 23. Y ahora, como prometí el domingo recién pasado, vamos a ver un texto que en cierto sentido no es fácil de comprenderlo. Vamos a leerlo de los versos 24, 25 y 26. Y luego, con la ayuda del Señor, paso a dar la explicación. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, yo les pido paciencia porque voy a dar varias explicaciones y al final de las explicaciones voy a concluir en lo más probable de lo que significa esposo de sangre. El pasaje anterior sobre el esposo de sangre constituye uno de los pasajes más difíciles de Éxodo. Eso hay que entenderlo. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice de que hay textos, especialmente el apóstol Pedro lo dice, que hay textos que son un tanto difíciles de entender, pero no imposibles de entenderlo, ¿verdad? Es decir, que buscando ayuda del Señor nosotros podemos hacer bien las cosas. Bueno, cuando estoy diciendo sobre esto de asegúrese sobre esta situación, ¿qué es lo que les quiero presentar? Los intérpretes han ofrecido
una gran variedad de explicaciones del evento. Los siguientes apuntes provenientes de un estudio de la Biblia son típicos de Éxodo 4, 24 al 26. Es una tradición arcaica que traza los orígenes de la circuncisión. Miren lo que nos dice, vamos a leer esta parte que gracias a Dios cuando estudiamos el libro de Génesis lo desglosamos bien, pero lo vamos a leer para saber desde dónde viene la circuncisión. Vamos a Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne con pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, póngale cuidado a esto, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, por eso miren lo que dice el verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí lo que vemos es que refleja una antigua creencia en los ataques de demonios, conjurados con la ejecución precisa del rito. Originalmente, la circuncisión era un rito de la pubertad o del matrimonio. Entre otras explicaciones del pasaje que se sugieren están las siguientes. Fíjense bien que estamos en el campo de lo que se cree y lo que vamos a llegar a concluir, lo más cercano que podemos concluir acerca de esta situación de esposo de sangre. Número 1. Antes de que a Moisés y su familia se les permitiera salir de Madián, tenían que apaciguar al Dios de los madianitas. Oiga, Dios con minúscula, ¿verdad? Al Dios de los madianitas, circuncidando al niño que había nacido en Madián. Número 2. La historia es una historia madianita, con trasfondo madianita, y está fuera de lugar y pertenece al comienzo del libro. El Dios del relato es una deidad madianita que lleva el nombre de Yahvé. Número 3. Moisés no había circuncidado a su primer hijo porque se lo había prometido al Dios local, como parte del acuerdo cuando Jetro le dio a su hija. Por lo tanto, Dios le exigió que lo circuncidara como muestra de que había renunciado a la idolatría. Entonces, número 4. El ángel del Señor trató de matarlo por su falta de fe y obediencia solícita cuando el Señor lo llamó. Entonces, ¿qué vemos?
ninguna de las explicaciones anteriores parecen probables y la mayoría tienen que rechazarse si han de aceptar las narraciones bíblicas como versiones históricas. Entonces, ¿qué es lo que seguimos viendo? Pues que la variedad de las interpretaciones indican en efecto que el pasaje es gramaticalmente oscuro y teológicamente difícil a la vez. Por ejemplo, la historia comienza con la siguiente información: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. La declaración presenta algunas dificultades. ¿Por qué les digo que presenta algunas dificultades? Vamos a ver al menos 4 de estas aparentes dificultades. Número 1, ¿a quién quiso matar el Señor? La mayoría de los comentaristas están de acuerdo con que Moisés era el sujeto de la ira de Dios. Sin embargo, el antecedente del pronombre no es claro. La palabra le podría referirse a Moisés o también podría referirse a uno de sus hijos. Número 2. Si Moisés era la persona a la que Dios quiso matar, ¿por qué lo haría después de que le encargó sacar a su pueblo de Egipto? Número 3. ¿Por qué dice el pasaje que Jehová le salió al encuentro? ¿Acaso no podía el Señor desde el cielo hacer de lo que deseara hacer? Y número 4, ¿por qué el pasaje dice y quiso matarlo o intentó matarlo? Según una de las versiones. Entonces, la interrogante es: ¿hay algo demasiado grande que no puede hacer el Señor? Si el Señor deseaba matarlo, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué solamente quiso o intentó? Sugiere la redacción que Dios trató y no pudo. Es absurdo esto, ¿verdad? Entonces, para entender el significado del pasaje, la primera pregunta que necesita hacerse es: ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué realidad histórica es representada en las palabras? El autor estaba usando un lenguaje antropomórfico, y cuando hablamos del lenguaje antropomórfico es precisamente el conjunto de doctrinas que atribuyen a la divinidad las cualidades del hombre. O sea, el antropomorfismo es una característica de la mitología clásica. Entonces, el autor estaba usando un lenguaje antropomórfico. Esto es, estaba expresando lo que Dios hizo en términos de lo que haría un hombre, para que así los hombres lo entendieran más rápidamente. Como cuando vimos en Génesis 11:5, dice que Dios descendió para ver la torre que estaban construyendo los hombres. Dice: entonces Jehová quiso matarlo, dice. Fíjense bien, Jehová quiso matarlo. Se refiere a Moisés siendo afectado de pronto con alguna enfermedad potencialmente mortal o atacado de alguna forma que su vida fue puesta en peligro. Es decir, Moisés estuvo a punto de morir. ¿Quién les da muerte a las personas mediante enfermedad o daños? Bueno, en la teología antiguo testamentaria Dios lo hacía. Cualquier cosa que sucedía, buena o mala, Dios lo hacía.
Si era mala, entonces el arrepentirse y hacer las correcciones necesarias haría que Dios cambiara su actuar para con la persona en aflicción. Por lo tanto, puede que Dios haya enviado una aflicción o lesión que llevó a Moisés al borde de la muerte, en vista de que la circuncisión resolvió el problema. Lo que provocó la aflicción sin duda fue que Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Dios había hecho un pacto con Abraham y sus descendientes, el cual requería que ellos se circuncidaran. Por eso nos fuimos a Génesis capítulo 17. Y Moisés era descendiente de Abraham. Entonces, si Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos, era culpable de desobedecer a Dios. Esa es la realidad que nosotros podemos entender. Entonces, la circuncisión la realizó la mujer de Moisés, Séfora, quien cortó el prepucio de su hijo, dice. Por lo tanto, a Moisés se le perdonó su vida gracias a su mujer. Después de la circuncisión, ella echó el prepucio a sus pies. O sea, ¿cuáles pies? Los de Moisés. ¿Ve? En el Antiguo Testamento la palabra pies a veces se usa como un eufemismo. O sea, ustedes ya han escuchado varias lecciones donde les he hablado del eufemismo. El eufemismo es usar palabras más suaves en lugar de las palabras propias. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar del órgano sexual, uso palabras que sean entendibles y que no suenen grotescas. ¿Ve? Ese es un eufemismo. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra pies a veces se usa como eufemismo para los genitales. Como consecuencia, algunos intérpretes creen que la palabra se usa de esa manera en el presente pasaje. Sin embargo, óigase bien, en el pasaje mismo no hay nada que sugiera que pies se refiera a nada más que los pies. No hay por qué estar pensando de que aquí hay un eufemismo. La palabra pies se refiere pues a los pies. Entonces, la mayoría de los comentaristas creen que su reacción indicaba su enojo por tener que realizar la operación. Nadie, óigase bien, nadie sabe con certidumbre qué quiso decir ella cuando le llama a Moisés esposo de sangre después de la circuncisión. Las conjeturas, óigase bien, las conjeturas van desde la especulación en cuanto a que ella estaba diciendo que Moisés era un marido culpable por haber matado al egipcio mucho tiempo atrás, hasta la idea de que lo que dijo era un dicho madianita tradicional que se usaba cuando el marido era circuncidado con relación a su casamiento. Entonces, se presentó una sugerencia interesante diciendo: Séfora está simplemente diciéndole a Moisés, eres el marido que me fue devuelto de la muerte con un pacto de sangre, 2 veces mío ahora. Entonces, la última oración del versículo 26 parece haber sido agregada debido a que el dicho de Séfora era bastante conocido por los lectores. El autor anticipó que estos necesitaban que se les dijera por qué hizo ella tal declaración.
Luego, la segunda pregunta a ser contestada con respecto a la muerte cercana de Moisés y la circuncisión de su hijo es ¿por qué? ¿Por qué quiso Dios matar a Moisés y por qué se registra el incidente en el libro de Éxodo? ¿Por qué de la historia probablemente se relaciona con, vamos a ver, dos situaciones? Uno, la importancia de la circuncisión. Por eso no fuimos a Génesis cuando a Abraham se le ordenó que sobre la circuncisión como un pacto. Y número dos, la importancia de que el líder de Israel proveyera un buen ejemplo de obediencia fiel a los que pretendía guiar. Moisés no podía haber guiado exitosamente al pueblo de Dios en sus caminos si él mismo no hubiera sido obediente a la ley de Dios. Su desobediencia habría sido evidente si su hijo no hubiera sido circuncidado. Entonces Moisés no podría haber guiado al pueblo de Israel si era desobediente a uno de los mandamientos fundamentales del Señor, lo cual hemos leído en Génesis 17, versículos 10 al 14. Entonces, para los primeros lectores, la historia resaltaba la importancia de la obediencia y especialmente servía para dramatizar la tremenda importancia de la circuncisión. Por eso quiero dar estas aclaraciones. Esta historia parece tener relación con otros eventos en el libro. Por ejemplo, tiene que ver con la circuncisión del hijo de Moisés justo después de que el pasaje registra que Dios amenazó los primogénitos de Egipto. Es decir, la vida de Moisés fue perdonada con una operación que involucró el derramamiento de sangre y luego a Moisés se le llamó esposo de sangre. De manera similar, Israel escapó de los embates de la 10ª plaga mediante el derramamiento de la sangre de un cordero y luego fue, en cierto sentido, esposado con Dios. Aunque Éxodo no presenta la elección de Israel en esos términos. Además, cuando sucedió el incidente, Moisés estaba saliendo del desierto para entrar a Egipto, habiendo obtenido permiso del sacerdote de Madián, o sea, su suegro. Más adelante, cuando se derramó sangre y murieron los primogénitos, Moisés estaba saliendo de Egipto para entrar al desierto, habiendo obtenido permiso del rey de Egipto, quien era considerado como un dios en Egipto, y puede que haya tenido funciones sacerdotales. Estas analogías podrían no ser una coincidencia. Bueno, sigo hablando acerca del esposo de sangre, pues. Los versículos 24 hasta el 26 son algunos de los versículos del Éxodo que mayor perplejidad causan. Moisés y su familia se encontraban camino a Egipto, pero ellos no habían circuncidado a su hijo. Entonces, algunos eruditos dicen que fue que Moisés se puso muy enfermo, que esta fue la forma como el Señor se le manifestó en esta ocasión, pero no podemos estar seguros. Lo que sea que haya sido, lo cierto es que Moisés corrió peligro por no haber circuncidado a su hijo. Esa es una realidad. Recuerde que esta ordenanza de Dios fue dada durante el tiempo de Abraham y antedataba a Moisés por varios siglos.
hay que tomar en cuenta esto. La ordenanza que le fue dada a Abraham ya tenía varios siglos y seguía vigente. Moisés era circuncidado, acuérdense que él era hebreo, había nacido de una hebrea. Él sabía que era incorrecto dejar incircunciso a su hijo. Tal vez Séfora no deseaba que su hijo se circuncidara por su origen madianita. Ella era madianita de raza y religión. Se apresuró a circuncidar al muchacho y tocó a su esposo con el prepucio. Y la ira del Señor fue aplacada, pues. Esa es la realidad. Creo que este fue el momento en que Moisés entendió, pues, el secreto de la sumisión total a la voluntad de Dios. Dios toleraría que la fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza. Pero fíjense bien, no toleraría la desobediencia. ¿Cuál desobediencia? La circuncisión, que era un pacto que venía desde Abraham. Eso no lo podía tolerar Dios. Acuérdense que lo que leímos, aún los extranjeros que vivían con los israelitas, sean extranjeros o esclavos, si estaban con los israelitas tenían que ser circuncidados. Si compraban a alguien, porque era permitido en ese tiempo, pues tenía que ser circuncidado. Esta era una cuestión mayor que la circuncisión. Era cuestión de sumisión al Señor de los cielos. Era cuestión de discipulado. Entonces, ¿qué vemos? Aunque Moisés se inició en su servicio a Dios con una fe del tamaño de una semilla de mostaza, esa fe creció hasta convertirse en un compromiso completamente maduro. Pero hay que entender esto: no podemos ser salvos mediante un cristianismo carente de compromiso. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que aprender aquí, que nuestro compromiso como cristianos debe ser un compromiso real. Yo anoche estuve hablando con mi hija, que es doctora en medicina, y yo le pedí que me explicara clínicamente hablando lo que es la circuncisión. Y realmente, hermanos y hermanas, ejecutar la circuncisión, ya sea a los niños nacidos a la edad de 8 días de nacidos, como ejecutarla a un adolescente, a un joven o a un adulto, en el caso de Timoteo, que fue circuncidado, en el caso cuando Rubén y Simeón atacaron a los de Siquén por el abuso que habían hecho de su hermana Dina, de haberla violado Siquén, y que cuando hicieron esta matanza en Siquén, apenas se cree que tenían unos 3 días que habían sido circuncidados por el pacto que habían hecho, y evidentemente aprovecharon la convalecencia de esta operación que le habían hecho a los adultos, y evidentemente que esto fue más fácil para que ellos pudieran ejecutar esa matanza. A cualquier edad, la circuncisión, hermanos y hermanas, es una operación dolorosa. ¿Ve? Que claro, fue especificada por este pacto que se le hizo a Abraham y que fue dirigida específicamente para el pueblo judío. Como nosotros vemos en el Nuevo Testamento que esto nunca ha sido efectivo para los gentiles, a menos que en aquel tiempo eran comprados o eran esclavos o vivían en tierra de los judíos, como he explicado
hace unos momentos. Entonces, tenemos que entender pues que era una situación que Moisés tenía que obedecer para poder seguir adelante en la misión que el Señor le había encargado de esta liberación a su pueblo. Yo voy a terminar acá, pero en la hora del sermón voy a seguir hablando de otros aspectos que van ligados a esta misma situación del capítulo 4. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Bueno, vamos a pedir la dirección y agradecer a nuestro Señor por habernos permitido este estudio, y yo espero con la gran ayuda del Señor que se haya entendido qué significa, o lo más cercano que se puede entender, de que Moisés, su esposa, le llamó esposo de sangre. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites el estudio de tu palabra, y que tú nos permites que al estudiarla podemos encontrar la explicación a cosas que aparentemente pueden ser difíciles, pero que realmente hay una explicación de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.